navideños con nuestros espectaculares menús. Consulte por disponibilidad de nuestros diferentes salones privados. Reservaciones al 3331-486 o al 098-1853-652. El Dorado Restaurante. Les esperamos. Siga por la calle Bonos Increíbles hasta la intersección Matrícula Gratis. Luego, mantenga a la derecha para continuar por la avenida Beneficios Especiales. Gire a la izquierda por la calle Black Days y encontrará a su destino. Ha llegado al Cherry de sus sueños. Ya llegaron los días donde tus sueños se hacen realidad. Black Days Cherry. Del 23 al 26 de noviembre. Matrícula gratis. Bonos hasta $2,500 y crédito directo. Black Days Cherry. No te los pierdas y haz realidad el Cherry de tus sueños. Yo quiero manejar, ay, mi cabeza. Yo quiero caminar, tengo fiebre. Ya me tomé una pastilla y no me hace efecto. No dejes que te pasen cosas que no quieres. El nuevo Elbrus Flash bebible, con tecnología Liquid Shot y su intenso sabor. La mejor decisión para un alivio flash de la fiebre, dolores de cabeza y malestares de la fiesta. Elbrus Flash, primer paracetamol líquido. Alivio flash al dolor y a la fiebre. Compruébalo. Megalabs, somos bienestar. ¿Buscas un nuevo espacio para tu empresa o negocio? Inmobiliar te ofrece 2 oficinas contiguas en el edificio 1492, uno de los mejores lugares del sector de la González Suárez. Son cerca de 400 metros cuadrados de construcción y 5 espacios para estacionamientos, con el valor base del mercado. Además de su ubicación estratégica a pocos metros de la Plaza Artigas, el edificio cuenta con todas las facilidades para el buen desempeño de tu negocio. Participa en la subasta pública de bienes inmuebles de noviembre y no dejes pasar esta oportunidad inmejorable. Inmobiliar, tu primera opción para comprar bienes. El año tiene 365 días, pero solo tienes 10 días para aprovechar los preciazos de Black Friday de Grupo Roldán. Ponte sobre ruedas en tu nueva camioneta o camión Jack con bonos de hasta $3,000. Sí, con bonos y muchas sorpresas más. Visítanos en nuestros concesionarios y en nuestra red de distribuidores en todo el país. Aplica condiciones y restricciones. Promoción válida hasta el 30 de noviembre del 2023. Cambiamos como tus gustos, Vita. Cambiamos como tus pasiones, Vita. Cambiamos como tú, Vita. Todo lo nuevo trae algo bueno. Reciclables en tu tienda o supermercado de confianza. Fin de espacio. Usted escucha la revista de opinión Democracia. Siete 21 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. El economista Walter Espurrier Vaquerizo, de Análisis Semanal. El economista Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Y también el economista Santiago García, catedrático y del Colegio de Economistas de Pichincha. El tema que ponemos en escena para estar conscientes, realistas del momento que vive el Ecuador con el advenimiento del nuevo presidente Daniel Noboa, que asumirá el mando este jueves 23 de noviembre, partiendo de un hecho, no tiene todavía el cuadro completo, no se conoce formalmente del o la ministra de Finanzas. Se anunció primero el nombre de una joven catedrática, luego se cambió, va a Semplades, y no hay hasta este momento ministro de Finanzas. Cuando una de los pedidos era que el presidente arranque desde el primer día de su mandato, tomando medidas, tomando acciones con un equipo completo, que no lo tiene. Para el domingo se revelará el cuadro completo de ministros de Estado y altos funcionarios. Pero esta situación llega en un momento complejo de la economía, con el déficit fiscal que ha crecido, la situación petrolera con la caída de la producción, en condiciones complejas y difíciles, como reflejan las cifras oficiales. Pero quiero empezar este diálogo ilustrando lo que en una entrevista que le hicimos aquí en la revista de Opinión Democracia el 26 de julio pasado, previo a la primera vuelta electoral, le hicimos la entrevista a Daniel Noboa Asín,
y le preguntamos sobre los grandes desafíos. ¿Cómo piensa enfrentar esta crisis económica? Su respuesta fue la siguiente. Las empresas, que son las generadoras de empleo, están cerrando y el dinero está terminando en la banca. Esas son cifras reales. Si es que 184.000 empresas, tienes 40.000 que están en proceso de cierre, es una bestialidad. Y esos son los generadores de empleo. Y si es que no hay empleo, incrementa también la delincuencia, incrementa también la inseguridad, incrementa también los problemas sociales, el consumo de drogas. Debemos de volver a tener políticas de Estado en el cual el empleo sea prioritario y que los beneficios tributarios que se den sean correlacionados con la generación de empleo, no con inversiones financieras. Nosotros vamos a bajar en un 22% la planilla de luz. ¿Cómo? Inversión en transmisión eléctrica. Han habido mafias en los últimos 20 años en el Ecuador que no permiten que la transmisión eléctrica tenga un costo adecuado. Hoy en día 5 centavos lo vamos a bajar a 3 centavos como es el costo en el resto del mundo. Solo con eso ya le reducimos el costo de vida a la gran mayoría de los ecuatorianos, con inversión pública y alianzas público-privadas en transmisión y generación eléctrica. Vamos a hacer una auditoría externa en las 10 compañías más grandes del Estado apenas lleguemos a Carondelet. De esa manera veremos los focos de corrupción que hay. Hay corrupción en la generación eléctrica, en Petroecuador, en la distribución de agua, que son los 3 elementos que vamos nosotros a volver más competitivos para que la inversión extranjera y nacional crezca. Hoy en día tenemos casi 0 de inversión extranjera y la inversión nacional se ha reducido dramáticamente. ¿Por qué? Les es más negocio poner a una inversión a plazo en un banco al 8,5% que hacer empresa. El Ecuador puede ser muy competitivo si es que estratégicamente atacamos los puntos claves para el desarrollo. Y eso tiene que volverse en competitividad en insumos, en combustibles, en agua y en un esquema tributario. Entre otros temas que respondió a nuestra inquietud, el tema es, economista Walter Spurrier, ¿cómo viabilizar estos anuncios? ¿Cómo reducir en las condiciones de crisis que vivimos de 5 a 3 centavos el kilovatio hora? ¿Cómo enfrentar el tema petrolero? Muy buen día, economista Spurrier. Muy buen día, Miguel. Muy buen día, Mauricio, compañeros de todos de este panel. Los distintos desafíos se suman y tiene que comenzar el presidente a actuar muy rápidamente. El primero, la parte fiscal, ¿no? Ese es un punto que quizás en su entrevista el candidato entonces presenta su visión de lo que hay que hacer durante todo su mandato, pero el primer desafío que tiene en este instante es cómo pagar los sueldos del sector público el resto del año. Tiene solo 180 millones de dólares en la cuenta única, tiene atrasos 10 veces ese valor y tiene un rol de pagos de diciembre que será por el orden de los 1.300 millones de dólares, si no es más, y va a tener que atender ese asunto. Yo pienso que dado el compromiso del país de eliminar la producción petrolera en el campo ITT, de desinvertir, o sea, invertir para destruir las instalaciones y reducir esa producción que estaba previsto crecer a más de 100.000 barriles diarios, que el presidente dice que no es mayor problema. Él debería entonces plantear el alza en el precio de los combustibles. Quizás un alza gradual, pero de alguna manera tiene que poder atender el déficit fiscal. La parte eléctrica le pone énfasis en la transmisión. No creo que pueda bajar las tarifas con mejorar la transmisión. Puede bajar el subsidio que le da el Estado al grueso de los consumidores que pagan una tarifa inferior al costo. Eso que tiene que hacer. Aumentar el empleo es muy complicado porque ahí no solamente es un asunto de leyes, es un asunto de la Corte Constitucional y un asunto que ya Leonidas Issa ha dicho de que va a haber un levantamiento si es que se procede con la inversión, si se procede con el decreto ejecutivo del presidente que viabilizaba la entrega de permisos ambientales para poder salir adelante con inversión privada. Contratos de inversión privada están paralizados en el país. Por eso es que en buena parte no hay inversión extranjera. Tampoco hay inversión nacional en nuevos proyectos, paralizados por una decisión de la Corte Constitucional. Va a tener que atender eso de manera prioritaria. Y el empleo mucho más depender de que haya perspectivas que el país vaya a crecer bien a futuro, porque las empresas
tampoco emplean si piensan que en futuro tendrán que despedir empleados a un costo muy elevado. Recientemente nosotros pasamos revisión y análisis semanal a la situación del sector turístico y vemos cómo, de acuerdo a datos de cuentas nacionales, etcétera, el sector turístico ha tenido una muy buena recuperación. Y sin embargo, si vemos las cifras de empleo en las actividades de alojamiento y de comida, no ha habido prácticamente recuperación del empleo. O sea, las empresas se recuperan, pero lo están haciendo sin crear nuevas plazas de trabajo. Entonces, sí, tiene que crear un clima para que las empresas estén dispuestas a emplear porque tienen perspectivas de un crecimiento en el país y esas perspectivas no las tenemos hoy. Las visiones son que el país está agobiado por un endeudamiento externo y no toma las medidas necesarias para reestructurar la economía y que marche para adelante. Esos son algunos de los desafíos que tiene el presidente para cumplir con sus objetivos. Bienvenido a Mauricio Pozo, exministro de Economía y Finanzas. Estos primeros puntos que ha señalado Walter Spurrier, ¿cómo asumir, cómo implementar? Porque una cosa fue la campaña, el decir que va a bajar de 5 a 3 centavos el costo del kilovatio, y otra cosa va a ser lidiar con la realidad, partiendo de lo que decía Walter. Primero, enfrentar la falta de recursos en la caja fiscal, y ya viene diciembre y hay que pagar 13º sueldo. Una situación compleja. Mauricio, buen día. Buenos días, Miguel, gracias por la entrevista. Perdón, saludando a Walter, a Santiago en este conversatorio. Para empezar, debemos partir de cómo está el país en los grandes indicadores. Este año el Ecuador tiene una estimación de crecimiento cercana al 1%. El propio Banco Central ya le bajó la estimación que estaba originalmente en el 2.9 a cerca del 1. Y para el próximo año, la estimación de crecimiento es inclusive menor a la de este año, del 0.8. ¿Esto qué quiere decir? Que la actual administración deja un país estancado, un país que crece menos que la población y por lo tanto la posibilidad de que ese crecimiento permita reducir el empleo se torna prácticamente imposible. Todas las comparaciones, por ejemplo, de empleo siempre se lo ve con respecto al año 20. Claro, con respecto al año 20 todos estamos mejor, pues. Es como compararnos si estuvimos en cuidados intensivos y ahora salimos del hospital. Claro que estamos mejor, pero si uno ve el periodo precrisis y ve el déficit fiscal de la precrisis, el empleo en la parte de la precrisis, el crecimiento económico de la precrisis, vemos que el Ecuador en muchos elementos y indicadores no solamente que no recupera los niveles, sino que está más atrás. Entonces, esa es la situación en el ámbito de empleo, de crecimiento con la que se enfrenta el nuevo gobierno. Y dentro de eso tenemos un problema fiscal, un problema donde hay una situación de iliquidez, hay un problema de financiamiento y hay un problema de estructura. Y liquidez porque no hay el cash, no hay la plata para pagar. La cuenta del Tesoro es una cuenta en el Banco Central con saldos muy bajos, que no alcanza a cubrir prácticamente nada. Y como bien anotó Walter, se vienen pagos importantes en diciembre, una nómina que se duplica, hay que atender obligaciones que no se han atendido, por ejemplo, el aporte del Estado a la Seguridad Social. Hay compromisos no atendidos con contratistas del Estado, y esa cifra al mes de octubre, está en más o menos 1.700 millones de dólares. Es el monto de atrasos a esa fecha. ¿Eso qué quiere decir? Que se siente el día de mañana y va a tener que ver cómo paga los sueldos del cierre de noviembre y de la nómina de diciembre, y no tiene el cash, no tiene la plata. Entonces ahí tiene primero un problema de liquidez. El segundo problema, un tema de financiamiento, es decir, ¿quién le va a prestar? ¿Quién le va a dar la plata para eso? Yo personalmente creo que el presidente tiene que acercarse a los multilaterales. Yo he conversado con ellos están dispuestos a colaborar con el Ecuador a pesar de un periodo de gobierno tan corto, pero obviamente también quieren ver un programa económico. Y un programa económico no puede ser decir, por aquí voy a lanzar una reforma tributaria que va a bajar el IVA para los materiales de construcción del 12 al 5.
o alguna reducción impositiva para el impuesto a la renta de las sociedades, o alguna gestión para buscar crédito puente. No, el Ecuador necesita vender un programa completo, integral, donde se vea que hay un norte por donde va a transitar el nuevo gobierno, así sea un periodo de gobierno corto. Y dentro de eso está el tema de cómo manejarse con un financiamiento emergente. Hay la plata que puede venir del Fondo y del Banco Mundial, por ejemplo, para el fenómeno del Niño. Esa línea está abierta. Es un fenómeno externo al gobierno y que hay la política de apoyar a los países miembros como lo hicieron con el terremoto del 16 o con la pandemia del 20. Ahí puede haber algo de plata, serán 800 millones, no sabemos todavía exactamente, pero son recursos que pueden ayudar a la liquidez inicial y después compensar. Habrá que ver cómo se maneja eso. La otra será buscar una operación emergente de venta anticipada de petróleo, que algo se ha escuchado. Algo inició este gobierno, no sé qué vaya a pasar, no sé si algo entró, yo creo que no ha entrado nada todavía. Y de esta manera ver cómo se sortea. Y lo otro es una decisión, yo diría, un poco ortodoxa, pero sí muy repetitiva, de acumular atrasos. Una forma de financiarse es no pagar las deudas. Entonces acumula atrasos y puede destinar para ciertos compromisos urgentes como el pago de los sueldos, valores que no ha pagado a otro tipo de acreedores del Estado. Entonces, Mauricio, sí, perdón, pero la situación acumular... es muy complicada, Miguel. Claro, dígame. pero acumular atrasos, lo que se hace es, lo que comúnmente se señala, es patear la pelota hacia adelante. El problema está allí y crece. Así es. Por eso es que necesita resolver los problemas que le cito: el problema de liquidez, el problema de financiamiento y el problema de estructura. ¿A qué me refiero con la estructura? Y la calidad del gasto público. En esa calidad que no es buena y que hace que los recursos públicos no permitan llegar a la dotación de servicios públicos adecuados. ¿Cuál es la otra opción? Donde yo estoy absolutamente de acuerdo. ¿Cómo puede ser que la ciudadanía en la última consulta decida no seguir produciendo petróleo en el bloque 43 con el argumento de que hay que proteger el medio ambiente, y al mismo tiempo subsidiamos los precios de los derivados de un combustible fósil, de las gasolinas, del diésel? No, pues si somos coherentes en el un lado, tenemos que ser coherentes por el otro lado. Ese subsidio que políticamente luce difícil tiene que eliminarse. Uno no puede subsidiar los precios. Hay que subsidiar los sectores, las personas, las actividades, pero no los precios. Porque cuando es subsidio, usted subsidia un precio, subsidia a todos. Y el principio de focalización desaparece y produce otras cosas, distorsiones, en este caso contrabando de combustible en alta mar, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas no pueden continuar. Obviamente eso no quiere decir que se pueda compensar, pero ahí sí, focalizadamente, a algún sector que pueda tener un impacto por una decisión de esa naturaleza. El transporte público o el transporte de carga o la pesca artesanal u otra. Recuerde que ya hicimos esto, no es que no lo hemos hecho. El año 20 teníamos un ajuste del 5% mensual y después bajamos al 3%, en una reforma que buscaba llegar a los precios internacionales y despolitizar el tema del precio de los derivados y que fluctúe como en cualquier país, de acuerdo a lo que pasa en el mercado internacional. Pero el actual presidente Lasso, antes del problema de junio del 22, del levantamiento indígena me refiero, levantó la reforma. Yo pregunto, ¿para qué levantó la reforma? ¿Cuál fue el objetivo de levantar reforma? Los indígenas ni siquiera habían lanzado una piedra y ya levantó la reforma y no evitó lo que se produjo después tampoco. Hasta ahora no entiendo para qué levantó esa reforma que era sana. Le generaba al Estado un ahorro de cerca de 3,000 millones anuales, que buena falta nos hace este momento. Entonces, creo que ese elemento, y si me permite termino con una última idea. ¿Cómo puede ser que hasta octubre del año 2023 el ingreso del presupuesto cae en el 8.4% por menor producción de petróleo, por menor recaudación tributaria, y al mismo tiempo
el gasto sube en el 8.4. O sea, no solamente que el gasto se pudo manejar para tratar de compensar la reducción de ingresos, no solamente que el gasto se lo mantuvo igual, el gasto crece al 8.4 y por lo tanto el resultado es lo que conocemos, un déficit estimado cerca de los 5,000 millones, más las otras necesidades de financiamiento como atrasos, vencimientos de capital de deuda, vencimientos de CETES, etcétera. Entonces, ese es un poco el entorno y el ambiente, Miguel. Bienvenido al economista Santiago García. Economista García, ¿cómo asumir estos desafíos en el manejo de la economía con condiciones complejas, difíciles, sin recursos en la caja fiscal, con anuncios de reducción del IVA? ¿Cuál va a ser la compensación en el caso del sector de la construcción, por loable que sea el planteamiento? La reducción en el costo del kilovatio hora en condiciones de crisis. ¿Cómo afrontar esto y cómo establecer un plan económico que no se lo ha visto más allá del anuncio de enviar 2 proyectos urgentes en materia económica previo a la declaración del estado de excepción en el Ecuador? Buen día. Gracias, Miguel. Un atento saludo a usted, también a Walter, a Mauricio y por supuesto al público, a los ciudadanos que nos ven, nos escuchan. Permítame, me tomo 2 segunditos para presentar mi saludo. Hoy, 23 de noviembre, es el Día del Economista Ecuatoriano. Saludo a Mauricio, a Walter, a todos los colegas que tenemos esta hermosísima profesión de mucha responsabilidad. Cierto es que no hemos podido, y como ciencia, la economía es una ciencia, no hemos podido dar respuestas a los grandes anhelos de los seres humanos, pero ese es nuestro reto. Hay que seguir trabajando, hay que seguir buscando los sustentos teóricos, prácticos, para finalmente impactar en mayor bienestar de la sociedad. Así que, Miguel, abusando de su paciencia, pues quería presentar este saludo a todos los economistas del país, porque hoy es el Día Nacional del Economista. Luego, lo otro, yo coincido con Walter y con Mauricio. Me parece que uno de los puntos centrales, sobre todo lo que dijo Mauricio, esto hay que enfrentar con un plan económico. Me parece que ese es el inicio. Y quiero hacer brevemente una referencia al libro que nos acaba de presentar el señor presidente Guillermo Lasso, y con todo el respeto del caso, es cierto, hay algunos puntos que él menciona que se ha hecho, pero se han hecho de forma descoordinada, son actividades sueltas, son procesos que no son sostenibles, y esa es la lección a aprender. Yo creo que ya las cosas son como son, se ha pasado este gobierno, pero esa es la lección a aprender. Por ejemplo, el tema fiscal, dicen, recibí el 7%, le bajé al 2%, pero hoy terminas en menos 5% de déficit con respecto al Producto Interno Bruto. Se dice, hemos hecho esto, pero hoy ya no existe. Hemos construido 2, 3 hospitales, pero la salud pública no funciona para el ciudadano. Entonces, Miguel, hago esta reflexión en el sentido de que la gestión económica de los gobiernos no es hacer cosas sueltas, no es hacer políticas aisladas, sino que tiene que ser un conjunto, con un conjunto de medidas, un conjunto de propósitos, un conjunto de compromisos hacia una determinada visión. Puede ser 6 meses, 12 meses, 18 meses. Entonces, sí me parece que esta reflexión es importante, porque no quisiera después de 18 meses, otra entrevista como este importante coloquio, repetir lo mismo y que el país siga en la picota. Entonces me parece que es fundamental ese plan económico, que nos digan estas son las líneas matrices, maestras, para poder sacar al país adelante. Y es cierto, y los economistas estamos de acuerdo. Este momento, el principal problema, como lo veo yo, es la ralentización económica. Se está desplomando la economía. Y cuando se desploma la economía, se enrarece todo, se complica más el conflicto social, se complica más los temas ambientales, se complica más la convivencia. Entonces, entre otras cosas, para responderle su pregunta, sería eso. Vamos con un plan económico creíble, que dé certidumbre, no tiene por qué ser perfecto, hablarnos con sinceridad a los ciudadanos de que no estamos atravesando el mejor momento que nos gustaría que fuese, pero no lo es, y que estas son tales y cuales las líneas matrices para eso. Si a mí me preguntase, y bueno, ¿y qué se podría hacer? Lo primero que habría que hacer en el marco de un programa económico es intentar recuperar la inversión nacional. La formación bruta de capital fijo, es decir, la inversión del país
hoy es 20% del Producto Interno Bruto. Hace 4 o 5 años era el 25% y en algún gobierno llegó al 28%. No estoy hablando de inversión pública, estoy hablando de toda la inversión nacional, pública y privada. Ahí está una de las claves que nos gustaría oír al nuevo equipo económico, al presidente de la República, planteándonos alternativas, que las hay. Yo luego, en el transcurso de la entrevista, Miguel, con gusto podré y me gustaría seguir comentando y proponiendo alternativas, porque sí creo que la hay en lo que yo digo, la recuperación económica, poner un dique a que ya no caiga más la economía, sino que encuentre un camino, un sendero de reactivación, porque al final del día no va a haber empleo, la gente que me escucha, los ciudadanos que no va a haber empleo para nuestros jóvenes, para la gente, no va a haber empleo si no hay recuperación de la producción. Y no hay recuperación de la producción si no atacamos esta variable tan importante como es la inversión. Entonces yo lo veo así, Miguel, tremendos retos que hay que hacer. También creo que el gobierno que entra en funciones también tiene que llamar a la sociedad civil, a las organizaciones, a ser partícipes y corresponsables de las políticas públicas. Porque también a veces somos cómodos, ¿no? Que el gobierno nos solucione. Esto también se hace con participación social, los gremios, las cámaras, los empresarios, la academia. Tenemos que despertarnos y ser activos en la definición de propuestas. Va por ahí mi análisis y ojalá pues esto, lo que estamos conversando, entre a oídos de los políticos, del gobierno nacional, de la Asamblea Nacional y podamos encontrar mejores días para los ecuatorianos. Economista Walter Spurrier, ¿cuál debiera ser el plan económico? ¿El país quiere conocer un plan económico del gobierno? Los anuncios que se han hecho han sido aislados. Va a declarar estado de excepción, va a enviar los 2 proyectos urgentes en materia económica, pero ¿cuál es el plan que reclama el país que le dé certeza, certidumbre, no solo a los multilaterales, a los organismos internacionales, sino al país? Por favor. Bueno, Miguel, parte del problema es que el gobierno se posesiona y cómo puede tener un plan si no tiene ministro de Economía. Bueno, no se puede tener el gobierno y dice, aquí está mi plan, señor ministro de Economía, aplíquelo. Él tiene que ser el que esté en el nudo, en el centro de la conformación del plan. O sea que va a haber que armar un plan de la noche a la mañana. Yo concuerdo con Santiago, es el tema central es que hay que mover la inversión. La inversión privada en buena parte se mueve por expectativas, ¿no? Y las expectativas son de que la economía vaya a estar estancada. Entonces hay que dar un golpe fuerte en eso. Y yo pienso que un punto central, lleva muchos años, una fuerte inversión que empresas que quieren invertir fuertemente en minería y está estancada. En buena medida está estancada por la agenda activista de la Corte Constitucional, que no quiere que haya minería, no quiere que haya petróleo tampoco. Entonces, es una visión poco real. El momento en que se logra destrabar lo de la minería, se logran aprobar los permisos ambientales que se requieren, por supuesto, si las empresas cumplen con requisitos para merecer esos permisos ambientales, si se abre el catastro minero, si fluye esa inversión de minería, primero, eso crea empleo y actividad económica precisamente en zonas pobres, en zonas marginales, porque donde más minería hay en las estribaciones de las montañas, donde más bien no hay mayor desarrollo. La inversión no se está haciendo ni en Quito, ni en Guayaquil, ni en Cuenca, digamos, se está haciendo en zonas más bien deprimidas. Y luego, como esa inversión además implica que a futuro, porque la minería demora en generar, a futuro va a haber ingresos fiscales importantes, eso significa que las perspectivas son de que el país va a poder atender su situación fiscal y por lo tanto crea expectativas favorables de la industria, de los empresarios, de decir voy a invertir, o de los ciudadanos, voy a invertir porque el país tiene un buen futuro. Ese es un punto importante. Otro punto importante es el pésimo manejo que tiene el país en lo que trata empresas públicas. Las empresas públicas realmente no son empresas. Las empresas públicas a fin de año, los gobiernos se llevan la liquidez y no tienen para invertir. Un gobierno que no tiene dinero para cubrir sus gastos corrientes, le quita los fondos de inversión a las empresas. Las empresas públicas también no funcionan de manera adecuada. O sea, tenemos
dos empresas en el sector eléctrico y el resultado es que tenemos apagones. No es posible. Si tuviésemos empresas privadas en el sector, manejando el sector eléctrico, ya les estaríamos sancionando, cancelándole los permisos de operar, etcétera, si no estuviese en una situación como la actual. Entonces, hay que permitir que haya inversión privada en los sectores energéticos. Sobre todo, tampoco el Estado va a tener la posibilidad de hacerlo. Y en segundo lugar, no ha mostrado mayor eficiencia. Entonces, por ese lado debe marchar. Y debe haber también algo relativo a reforma laboral. De alguna manera, debe estimularse a que las empresas se empleen y no corran el riesgo de tener costos tan elevados de despido como se tienen ahora, porque eso inhibe la contratación. Las empresas tuvieron que disminuir sus roles de pago con la cuarentena y ahora, como ha habido igual una cierta recuperación, procuran atender el crecimiento de sus negocios con la misma nómina. No están recuperando esas plazas de trabajo de personas que tuvieron que despedir, porque les costó tanto despedirlas, ya no las quieren contratar de nuevo. Entonces, esos son algunos de los problemas centrales que existen. Y luego, pues el otro, alguna solución debemos tener al enorme crecimiento burocrático que tiene el país. Tenemos la Constitución y la ley obligan a que todos los años aumente el presupuesto de salud y educación. No son obligaciones que aumente el número de maestros o que aumente la calidad de los estudios, sino que aumente el gasto, que viene a ser alrededor de $1.200 millones de incremento de gasto anual. Y según las fuentes del Ministerio de Economía de este gobierno, el cálculo tiene que hacerse en función a lo que debió haberse gastado el año anterior, no lo que efectivamente se gastó, porque antes, de manera de controlar ese aumento del gasto, era no ejecutando plenamente el presupuesto de salud y educación, y de esa manera el nuevo presupuesto se hacía sobre lo que se había gastado realmente, ¿no? Que ahora tiene que ser sobre el monto que se había presupuestado anteriormente. Entonces, ahí tenemos ese incremento del gasto tan fuerte. La Corte Constitucional también obligó al aumento del gasto en educación, los maestros. Entonces, hay que controlar ese crecimiento desmedido del gasto corriente. Entonces, hay muchos frentes en que hay que trabajar. Como dice Santiago, no tiene que ser perfecto lo que se proponga, pero se puede ver inmediatamente los primeros frentes en que trabajar y poco a poco ir avanzando, porque la solución, el objetivo no es resolver todos los problemas de golpe, sino si la sociedad ve que los problemas se van resolviendo, entonces se mueve acompañando esas reformas y el país sale adelante. De lo contrario, se mantiene la situación actual en que ecuatorianos de todo nivel, de la gente más pobre que no encuentra empleo, la gente que han sido emprendedores que tienen que cerrar los negocios por vacunas, los jóvenes que estudian en el exterior y no regresan porque no ven oportunidades en el país, y la gente de dinero que piensa que mejor invierte en otra parte y se va a vivir al exterior, y si están viajando sobre todo a España o si no a la Florida, el país comienza a perder gente a todo nivel, ¿no? Y por esa falta de expectativas. Entonces, un plan coherente en estas líneas es lo que se necesita para poder comenzar a resolver los problemas y salir adelante. Economista Walter Spurrier, el anuncio oficial de lo que conocemos sin conocer el contenido de esos proyectos es en las próximas horas estado de excepción, que tendrá que ser calificado con el control constitucional en la Corte Constitucional, y los dos proyectos, el uno de reforma tributaria y el otro reforma energética, ¿esto puede llenar la expectativa de arranque de una nueva administración en las condiciones que ustedes nos han descrito? Yo veo complicado, o sea, yo veo complicado de que una reducción del IVA implique una reactivación del sector de la construcción, del sector privado de la construcción. Hay alguna serie de problemas en la construcción. Para empezar, tenemos por los efectos de la pandemia y de la cuarentena,
se ha comenzado a trabajar mucho en casa, no se ha recuperado el trabajar en oficinas plenamente. Eso significa que las empresas necesitan oficinas más pequeñas. Esto no en el Ecuador únicamente, en todo el mundo. Entonces, de pronto, en todo el mundo comienza a haber exceso de construcciones de oficinas. Hay ese tipo de casos. La gente, no sé hasta qué punto la gente vaya a seguir demandando tan fuertemente casas porque tienen que hipotecarse y cuáles son las perspectivas de salir adelante. Entonces, me parece que el efecto, si bien puede estimular algo la construcción, no va a ser tan central y significa una reducción en los ingresos fiscales, que es importante. El plan del presidente referente al impuesto a la renta de las empresas y de las personas, yo lo entiendo en el sentido que él quiere aumentar el impuesto, o sea, el escalón del impuesto a la renta para las personas que más ganan, considerando que esas son personas que normalmente tienen inversiones y tienen empresas. Entonces, aumentarles ellos el impuesto a la renta y bajárselas a las empresas, con miras a que esas personas decidan no repartir utilidades o subirse los sueldos y más bien dejarlos en las empresas para que generen más y generen más empleo. Pero no creo que eso pueda ser algo fundamental, puede ser algo complementario, pero no algo central en sus políticas. Es lo mismo lo de otorgar reducción al impuesto a la renta en función a cumplir metas de incremento del empleo. Me parece interesante, porque únicamente si se cumplen con las metas de aumentar el empleo, podrá tener una cierta reducción de impuesto a la renta. Puede ser una medida, pero esa propuesta de ninguna manera está atendiendo el muy agudo problema fiscal que se está viviendo, ¿no? En que yo creo que hemos coincidido, y sobre todo Mauricio también lo mencionó, que el eliminar la producción petrolera en ITT tendría que tener como contrapartida retomar el alza gradual en el precio de los combustibles. Yo pienso en el alza gradual y no de un solo golpe, porque la población tiene que habituarse a los precios más altos. No se puede ser que la población de la noche a la mañana encuentre que no tiene cómo pagar la gasolina para llevar a los chicos a la escuela o para irse al puesto de trabajo, etcétera. Tiene que ser algo gradual. Pero yo pienso que por ahí tendrían que ir las cosas. Obviamente, pues no lo va a anunciar anticipadamente, pero va a ser cuesta arriba, y va a ser cuesta arriba primero tratar con la Asamblea. Ya le escuché a Paola Cabezas decir que ellos van a ver si apoyan o no los proyectos de ley del presidente, porque ciertas cosas no las van a aceptar. Luego, y tiene el presidente. Y bueno, tenemos estas preocupaciones, pero esperemos que presente algo coherente y mejor y que nos devuelva lo. El presidente lo que ha delineado en términos generales es estado de excepción y los dos proyectos de reforma tributaria y energética. No conocemos los contenidos. Lo que bien decía Walter Spurrier también, ya están enviando mensajes a los poquísimos días del funcionamiento de esta alianza para repartirse las comisiones, las presiones de esos sectores que buscan impunidad, claramente, el llamar a la fiscal general, el iniciar procesos de fiscalización contra quienes realmente han venido combatiendo la corrupción, por ejemplo, el caso de la fiscal general. Hay una agenda clara. ¿Qué va a hacer el presidente con los proyectos? ¿Le van a aprobar esos proyectos con facilidad si es que no accede? Porque aquí en una negociación hay dos partes. No solo envío los 5 proyectos urgentes y me aprueban y no les concedo nada. Es decir, va a ser complejo. ¿Qué hacer con esos 2 proyectos? ¿Va a llenar la expectativa de arranque de un gobierno? Economista Pozo. Quería simplemente anotar que lo que dijo Santiago, que hoy ha sido el día del economista. Hoy es el día del economista y no hay ministro de Economía. O sea, algo no funciona aquí y no hay programa económico tampoco global. Algo está mal. Pero bueno, cuando decimos que las empresas públicas, por ejemplo, no funcionan, yo pregunto,
¿Y de cuándo acá el Estado tiene que ser empresario? ¿Por qué el Estado tiene que tener las empresas públicas? ¿Qué hace el Estado administrando mal una empresa de telecomunicaciones? Ya manejó mal una empresa de aviación. ¿Qué hace el Estado vendiendo gasolina? ¿Qué hace el Estado administrando hidroeléctricas? Creo que por ahí no va el tema, pero esa es una discusión ya larga y que algún rato va a tener que tomarse alguna acción emergente. Por otro lado, discutir sobre una reforma tributaria que no sabemos del contenido, porque lo que sabemos es que hablan de una reducción del IVA en el caso de materiales de construcción y una eventual contracción o reducción del impuesto a la renta en las sociedades. Pero una reforma tributaria tiene que ser integral también. No puede ser solamente buscando abordar una parte del problema. Una reforma tributaria tiene que tener dos ingredientes a mi manera de ver. En primer lugar, que efectivamente no le genere problemas de actividad económica al sector privado, es decir, que lejos de ser una reforma contractiva, le ayuda al sector privado. Eso es desde el lado privado empresarial. Pero al mismo tiempo, una reforma tributaria no puede desconocer el problema fiscal. Y esa es parte de la señal mal digerida, no digerida, sino mal recibida más bien, por parte de los multilaterales y los mercados externos, de que se habla de una reforma, pero hay como una especie de desconocimiento o que no le dan la atención al problema fiscal que se tiene. Para empezar, está más que probado por la literatura económica, por la evidencia empírica, de que los precios diferenciados no funcionan para temas impositivos. El que tengamos IVAs diferenciados no funciona, no da resultados, eso genera distorsiones. Hace muchos años, recuerdo yo, habían los precios diferenciados en el tipo de cambio. Y hubo un evento real donde un señor se le ocurrió, porque había un tipo de cambio para materias primas y uno para productos terminados. Un señor se le ocurrió importar un container de zapatos izquierdos y después importó el container con zapatos derechos y se benefició del tipo de cambio. Estoy citando solamente un ejemplo que ilustra, pongámoslo así, la distorsión que producen estos precios diferenciados. Entonces, el que nosotros tengamos, en este caso, materiales de construcción con un IVA del 5 y el resto del 12, me parece que no tiene buen final. Yo, si fuera agricultor, yo puedo decir la agricultura en el PIB pesa más que la construcción, porque efectivamente sí pesa más. Y puedo decir, entonces yo como aporto más al PIB, yo también necesito un IVA del 5%. Y puedo argumentar eso. Entonces, me parece que o no se entienden bien las cosas o van por un lado que no corresponde. Y otro tema, la actividad de la construcción no es que se va a estimular porque le baje el IVA del 12 al 5. Yo sé que no pueden compensar el IVA, yo entiendo eso. Lo que no creo que se entiende claro es que los problemas ahí los mayores problemas son otros. Problemas de financiamiento, problemas de importación de cierto tipo de productos que vienen con aranceles mucho más altos, problemas de un costo laboral en una estructura legal obsoleta que no funciona. Esos son los problemas mayores de la construcción, no es el IVA. Y que no se crea que van a aportar más y va a reactivarse el sector porque le bajamos del 12 al 5. Creo que estamos ahí simplemente ocultando. Y la siguiente pregunta que se hace es, ok, dejémosle eso por un lado. ¿Y el déficit fiscal? ¿Y quién ha dicho que esto va a ayudar a la recaudación tributaria, al menos en el corto plazo? Porque cualquiera podría argumentar, si esto reactiva la economía, van a terminar aportando más vía tributos. Pero eso es un lag, hay un rezago hasta que eso se pueda dar. Entonces, ahí el problema fiscal no está resuelto. Entonces, me parece que no estamos, creo yo, Miguel, con una política que dé claridad, certidumbre, norte, a dónde mismo quieren transitar, cuál es el norte que van a perseguir. A mí me parece que el gobierno el nuevo gobierno me refiero, debería sustentarse mayoritariamente en decisiones bajo su propio
ámbito, que no dependa de terceros, no porque no busque alianzas con la Asamblea, sino porque en política es muy poco predecible lo que pueda pasar. Pregunto yo, ¿qué pasa si en la reforma tributaria se le ocurre, me invento, algún ajuste de tasa para ayudar al déficit fiscal? ¿Va a apoyar el Partido Social Cristiano esa reforma tributaria? Cuando sabemos cuál es la posición de ese grupo político en materia impositiva. No tenemos ninguna claridad. Por lo tanto, creo que las decisiones deben ser del lado del Ejecutivo, del gobierno. ¿Y qué tenemos ahí? Subsidio al precio de los derivados, techo al gasto público, que es otro sector que depende del Ejecutivo directamente, renegociación amigable y de mercado con los multilaterales en la parte que corresponda y en la parte que corresponda también con los tenedores de bonos, pero yo no puedo decir tampoco si tengo la plata pago y si no tengo la plata no pago, porque eso es leído como una eventual moratoria. Eso no es correcto, no va en la dirección adecuada. Uno tiene que hacer una renegociación de mercado, como llaman los gringos, market friendly. No puede optar, decir algo de un lado, tiene que ser voluntario y de mercado. Entonces, esas acciones, deuda, gasto, renegociación el tema, perdón, de los combustibles, acciones en materia de la seguridad social, que también buena parte es del Ejecutivo, son ámbitos donde el gobierno debería establecerse sus metas y sobre esa base trabajar. Yo creo que con que este gobierno ya le ponga el tren en rieles nuevamente y que sepamos más o menos por dónde se va a mover, ya habría una contribución, porque el periodo es corto y no va a poder hacer mucho más. Pero ni siquiera en esos ámbitos se conoce con claridad a dónde quiere caminar. Y en la parte energética, en la reforma, yo no tengo la menor idea qué es lo que van a plantear. Entonces, es muy complicado también comentar sobre algo que se desconoce. Economista Santiago García, el anuncio que ha hecho el gobierno, sin dar detalles, el envío, luego del estado de excepción, de dos proyectos, reforma tributaria y reforma energética. Temas complejos, difíciles en tan corto tiempo. Además, lo que han citado Walter, han citado Mauricio, el tema del plan económico por un lado y por otro el del seguro social. Es decir, estamos casi olvidándonos de una bomba de tiempo, perdón la redundancia, que en muy poco tiempo puede explotar. Sí, Miguel, a ver, vamos parte por parte porque la temática es súper compleja, dadas las circunstancias que estamos viviendo. A mí me parece razonable proponer una reforma tributaria que permita racionalizar ciertos ingresos fiscales, que permita dar certidumbre también en los temas de recaudación. Yo coincido con Walter, si se va a condicionar, por ejemplo, la devolución de impuestos, la exoneración de impuestos a las empresas, condicionar el empleo, me parece que eso está bien y eso no deberíamos asustarnos porque fue propuesto en la campaña electoral. Yo recuerdo al presidente Noboa, hoy presidente, anunciar esa propuesta para que todo lo que es el gasto, se conoce gasto tributario, tenga un fin, el empleo. Me parece que si eso se aclara y se pone puntos sobre las IES, me parece que es el camino correcto. El IVA, Mauricio, ya no coincido, España lleva muchos años y los países europeos con IVAs diferenciados, no necesariamente, cierto es, hay que tener cuidado, pero hay muchísimos casos exitosos de IVAs diferenciados. Me preocupa, sí, el tema fiscal. Ahí colegas del SPOL han dicho que puede tener un impacto de 800 millones de dólares en este momento, esa reducción del IVA, ¿no es cierto?, para el sector de la construcción. Habría que tomar en cuenta esos datos y mirar costo-beneficio, si es que realmente, qué señal también estamos dando al inversionista, a la inversión nacional, a la inversión extranjera. Entonces, en el tema energético, yo presupongo, porque fue anunciado en campaña, tiene que ver con la modificación de los precios y de los costos de energía eléctrica.
Hay unas ideas que espero que se puedan transparentar con respecto a fideicomisos eléctricos. Ahí se va a necesitar claridad y ahí quizás podamos opinar un poquito más. Y lo único que puedo decir, por favor, el gobierno no cometa el error de siempre de no ser transparente. Si hay que hacer un fideicomiso eléctrico, si hay que transparentar las operaciones de las empresas eléctricas, si hay que abrir a la inversión privada, tiene que hacerse con transparencia. Si no, no será viable ninguna reforma en ese sentido, porque ya sabemos, políticamente luego se bloquea porque en parte no se conoce los alcances y parecería que, ¿no es cierto?, hay unos grandes beneficiarios, con lo cual se pierde ¿no es cierto?, el sustento de esa posibilidad de política pública. Me parece que vamos a tener que discutir en los próximos días y semanas. Espero que se busque un consenso político amplio, que se busque un diálogo directo con la Corte Constitucional, porque hoy el anuncio que se ha hecho, declaratoria de emergencia, y estos dos proyectos, ¿qué pasa si la Corte Constitucional niega? Eso le va a disparar en primerísimo lugar al riesgo país, porque van a decir, bueno, este país no tiene norte económico. Ojalá no sea así. Yo pido responsabilidad política a todos los estamentos políticos, sociales, incluido la Corte Constitucional, que sientan el momento crítico que estamos viviendo en materia económica, que se haga todo lo posible para empujar hacia adelante al país, que tengamos la suficiente flexibilidad ideológica y política, porque, como digo, a mí ya me asustaría una posibilidad como la que acabo de mencionar, porque eso sería un golpe muy bajo de entrada. Imagínense la deslegitimación de que dos proyectos no puedan ejecutarse porque simplemente no hay las condiciones o los requisitos constitucionales. Ojalá no sea así, Miguel, me equivoque, y todos un poquito empecemos a empujar hacia adelante, porque creo que eso es lo que el país requiere, exige, nuestra gente, nuestros ciudadanos. El nivel de empobrecimiento también es una de las causas principales, diría yo, de la violencia. Entonces queremos seguridad, cierto, pero tratemos de reactivar la economía, tratemos de que la economía empiece a funcionar a partir de hechos reales como la propia inversión nacional. Hay que ver mecanismos para sostener la inversión extranjera en sectores estratégicos y no estratégicos. Casi no se hace nada, los ministerios no han tenido, el Ministerio de la Producción, Comercio está bien, ha iniciado y ha cerrado acuerdos comerciales. Yo creo que es el camino, pero ¿dónde está el plan productivo? ¿Dónde está el acompañamiento para la competencia a las empresas y que sirva también como aliciente para recibir inversión extranjera, no en sectores estratégicos? Nosotros necesitamos automatizar la industria, necesitamos economía verde, necesitamos finanzas verdes sostenibles, y eso también podemos atraer inversión, pero no se habla de esa manera. A veces nos quedamos quizás en lo más evidente como petróleo, energía, está bien, pero también creo que hay que echar ojo y pensar en estas otras alternativas. Entonces, Miguel, mi opinión es esa. Tratemos de avanzar y ojalá haya los acuerdos políticos de mediano plazo para que no caigamos, porque aquí al final el país pierde. Como digo, hago esa advertencia, una negación de parte constitucional, y esto vamos a empezar, pero completamente en negativo, ¿no? Sería un golpe bajísimo. Claro. No sé si al gobierno, pero a nosotros, porque finalmente... Al país. ¿Qué condiciones al país? Sí, efectivamente, como bien nos han ilustrado el economista Walter Spurrier, el economista Mauricio Pozo y el economista Santiago García, primero hay que partir de un plan económico que no lo vemos. La generación de confianza y seguridad jurídica no es cuestión de decir que venga nomás la inversión extranjera o nacional. Si no hay confianza y seguridad, va a ser muy difícil. Además, empezar con incertidumbres no es un buen presagio. Esas incertidumbres debieran transformarse con un plan en certezas, mensajes claros en un tema tan sensible como es el económico, y también es fundamental, tiene que haber mensajes claros y urgentes del presidente, porque no se puede esperar más para un periodo tan corto. Muchas gracias a Walter Spurrier, a Mauricio Pozo y a Santiago García por su valioso aporte esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia.
8:13 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad ya volvemos con 3 invitados. El doctor Gabriel Hidalgo, catedrático, analista político. El doctor Juan Manuel Fuertes, ex asambleísta, ex subsecretario de gobierno. Y la colega periodista Talía Flores para hablar de las expectativas en materia política que trae el nuevo gobierno. Allí también hay incertidumbres. Ni siquiera el cuadro completo del gabinete está listo. En un periodo tan corto debiera arrancarse desde hoy con la posesión a funcionar. No se sabe cómo se puede establecer un plan económico, no hay ministro de Finanzas. Plan de seguridad, no hay ministro de Defensa. Temas que ojalá se despejen en las próximas horas en el país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda